de vista, yo creo que el principal desafío que tenemos es desarrollar una educación, pero no desde el enfoque y la perspectiva que la plantea el gobierno, sino desde la esencia de nuestra cultura, desde haciendo un reconocimiento a nuestra tradición y a nuestra cultura como una cultura propia y capaz de resignificar muchos de nuestros valores que son trascendentales para nuestro pueblo y que se han venido quedando a un lado. Que se respete y valore la lucha que ha tenido nuestra gente en contra del sistema opresivo como uno de los baluartes fundamentales de nuestro sistema, para poder desarrollar así una verdadera cátedra de estudios afrocolombianos, pero que sea desde una construcción participativa de nuestro pueblo y para nuestro pueblo, no como se viene manejando hasta el momento. Bien, Isabel. Bueno, desde la óptica de la investigación, Sofía, ¿cuáles son con esos desafíos acerca del territorio, sobre esos temas de investigación y de formación? Yo creo que habría muchos frentes como para hablar de desafíos y retos. Yo querría mencionar principalmente uno que convoca a la universidad y que yo creo que también es mi rol, traer aquí esa crítica y digamos que se pueda entender cuál es el compromiso o cuál ha sido el rol más bien de las universidades en estos procesos de reivindicación territorial y de lucha organizativa y comunitaria, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas más importantes y a lo que deberíamos apuntarle es a algo que podríamos denominar como articulación de saberes, ¿sí? Y en la investigación, lo que se ha vivido en la investigación académica es que casi siempre hay una relación que se plantea unilateral. Es el investigador que va a la comunidad a aprender de lo que la comunidad hace, a orientar actividades, a gestionar procesos al interior de las comunidades, pero es casi que una formación en donde el investigador lleva un discurso y no está ahí como muy listo a que sea justamente la visión de la comunidad la que transforme totalmente los paradigmas que llegaba de la universidad. Entonces hay un trabajo que yo he hecho desde la base con los estudiantes y en la formación de investigadores, de jóvenes investigadores, y es esa articulación de saberes. ¿Qué quiere decir? Pues que tú no vas a llegar a una comunidad a imponer tu visión del mundo, sino que tú vas a ser primero sensible de cómo esa comunidad construye su visión de territorio en este caso. Es que no es un asunto menor, es cómo vive esa comunidad, cuál es su relación con el entorno, qué es lo que considera un recurso, cómo lo ve, lo considera limitado, ilimitado, cuáles son sus visiones, cuál es su relación histórica. Y esas son preguntas que los investigadores a veces podemos llevar a campo o llevamos a las comunidades, pero nos olvidamos de ellas un poco en la maleta. Yo he hecho mucho el trabajo con mis estudiantes en esa dirección. Entonces, un primer elemento podría ser esta articulación de saberes y un desafío fundamental que lo plantean diferentes autores, justamente que están detrás de estas teorías del postdesarrollo, de las alternativas al desarrollo, pensar, desarmar esa noción de desarrollo que nos fue impuesta y es vamos para adelante como una locomotora, no sabemos para dónde, eso sí, vamos arrasando con todo, pero para adelante, ¿cierto? Es la locomotora del progreso, la locomotora del desarrollo y las comunidades del desarrollo territorial en función de eso, de la producción, en el modelo capitalista, las comunidades están jalando hacia otro lado y en ese jale, digamos, en esa tensión de las comunidades con esa visión, pues también nos hacen un llamado a pensar lo que no nos ha sido permitido pensar, lo que no se nos ha permitido pensar. Y eso no lo decía, no lo digo yo, eso lo dice Boaventura de Sousa Santos en uno de sus textos, y es que uno de los grandes crímenes de esta imposición de estas tres visiones del territorio que yo les mencionaba en mi intervención es justamente que no nos permite soñar una cosa que no nos han dejado soñar. Pues porque nos han impuesto una visión, nos han dicho el territorio es del Estado, el territorio es un asunto ilimitado, el territorio supuestamente es de todos, pero cuando uno va a ver es de algunos y esos algunos a veces están armados, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Y ahí es donde
estos autores nos dicen, miren, el desafío en la base de la investigación, pero yo diría de los procesos organizativos y comunitarios, el desafío es permitirnos, como lo hace Isabel, desde los jóvenes, desde los niños, desde los proyectos educativos, enseñar a pensar lo que no nos han permitido pensar, soñar lo que no nos han dejado soñar. ¿Por qué? Porque entonces esa posibilidad de decir es que esto puede ser diferente, creo que fue la que llevó a Isabel a ser lideresa de su organización, hacer ese relevo generacional, que también sería súper bonito que Isabel nos lo contara, ese relevo generacional y decir, bueno, ahora somos los jóvenes los que estamos tomando las riendas de este proceso. Y es porque tenemos una visión, porque tenemos un proyecto y porque vamos para adelante con ese proyecto, ¿sí? Y es un proyecto desde la articulación de saberes, pero también es un proyecto que les está permitiendo soñar lo que les habían dicho que no podían. Qué bien, qué bueno que se van articulando aquí estas dos, en estas dos conversaciones, esa articulación de saberes, esa propuesta o esto que nos contaba Isabel acerca de esos retos que surjan desde las mismas comunidades, desde sus conceptos, desde sus saberes, desde lo que son en las comunidades y ver cómo esto desde desde las propuestas de investigación eh, en las universidades o en las entidades que lo hacen se puede dar. Yo creo que es un reto, pero es algo que es factible. No sé si antes de dar paso al profesor Reinel, de pronto Isabel quiera contarnos un poco acerca de esta pregunta que hacía de una vez Sofía sobre, digamos, de dónde surge ese interés y esas ganas, pues como decía Sofía, es transgredir y es salirse un poco como de esos moldes para enfrentar como todos estos desafíos. No sé si Isabel nos cuenta entonces allí. Bueno, sí. La idea o las ganas de hacerlo nace desde algo que nos han dicho siempre. Siempre hemos oído que nosotros los jóvenes somos el futuro, pero siguen los mismos mandándonos, decidiendo por nosotros lo que ellos quieren, pero no nos tienen en cuenta ni en esa construcción ni en esa participación. Entonces, desde ese punto de vista, pues, me saca la inquietud. Si yo soy el futuro, yo no puedo seguir esperando que sigan destruyendo el ecosistema, que sigan degradando cada día más nuestra cultura y que me entregan nada, ven sin territorio, sino que desde ese pensar me surgió que tenía en realidad que relevar y ser el cambio que yo quiero ver en el futuro. Entonces, por eso empecé, eh, convoqué un grupo también de jóvenes y empezamos a desarrollar todas esas ideas y toda esa forma como nosotros vemos la sociedad que queremos y como queremos construir el futuro en el cual articulemos la formación educativa y profesional, pero sin desconocer la importancia que tiene nuestra identidad como pueblo negro o como pueblo indígena y dándole todo el valor que eso tiene para mí. Ha sido un proceso de formación no solo académica, sino formación también a través de las vivencias y las experiencias que uno mira y que también pues uno desarrolla al interactuar con los mayores. Entonces lo que queremos es rescatar todo eso porque se ve también que los mayores tradicionalmente esos conocimientos se mueren y hasta ahí llega porque no ha habido como ese interés de los jóvenes en aprender todo eso que ellos saben. Y eso es algo que también se nos está perdiendo por eso, porque no nos hemos interesado en eso y a eso quiero llegar. Yo quiero volver a ese tiempo en el que la cultura y nuestra identidad era todo para nosotros. Que así como aprendemos y nos apropiamos de culturas externas, también aprendamos a llevar con valor y con orgullo lo que nosotros somos y representamos. Porque nos han hecho creer que ser negro, lo que nosotros representamos, es malo, cuando en realidad es una riqueza que ni nosotros mismos nos la imaginamos. Por eso estoy hoy aquí y seguiré trabajando desde donde pueda por sacar a mi comunidad adelante y rescatar toda mi cultura y tradición. Gracias Isabel, pues sí, es un reto, pero es algo realizable. Es rescatar y trabajar sobre todo ese tipo de cosas con estas nuevas generaciones que van mostrando también ese interés.
Profe Reinel, ¿cuáles son desde su ámbito y desde su quehacer esos desafíos, esos desafíos eh, frente al territorio en los temas de investigación y formación? Nos encontramos en una época única. Estamos en la cuarta revolución. La primera revolución fue la revolución del vapor. La segunda revolución en el planeta Tierra fue la revolución de la electricidad. La tercera revolución, la revolución de la electrónica. Y hoy nos encontramos en la cuarta revolución, que es la tecnología y el trabajo inmaterial. Hoy estamos trabajando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, teletrabajo. Y nosotros necesitamos, como institución educativa, como los FRAES, reinventarnos. Necesitamos tener un trabajo más investigativo y mucho más crítico de las realidades ambientales que vivimos en cada uno de nuestros territorios. Necesitamos mirar al campo, a nuestras tradiciones, retomar nuestra cultura. Hoy estamos promoviendo y proponiendo que debemos mirar al campo. Nuestros abuelos tenían sus huertas y tenían una familia no de un área, tenían los nutrientes, tenían la comida ahí en su parcela. Hoy, una de las alternativas para Colombia es volver al campo, volver a la seguridad alimentaria, cuidar nuestras fuentes hídricas. Necesitamos crear mundos alternativos. Solo pensamos que hay una orientación y no, escuchamos aquí a las comunidades afro, escuchamos a los indígenas, escuchamos a los santanderianos, escuchamos a los barranquilleros, encontramos una gran diversidad y tenemos que buscar y crear mundos alternativos que nos permitan vislumbrar un futuro diferente, no encajonado, no programado, sino de una manera tan rica y tan diversa como nos lo permite nuestros ecosistemas, nuestros territorios tan diversos, llenos de climas, llenos de comidas, llenos de ambientes diferentes y de muchas potencialidades. Estamos en un momento de reinterpretación. Tenemos que tomar esos para reinterpretarlos, volverlos a leer, volver a profundizar en los conceptos, mirar mucho más profundamente el contexto, apoyarnos en las universidades. La universidad hoy está llamada a realizar investigaciones en el campo, de la mano con las instituciones educativas, con las comunidades. Tenemos que articular para que esos trabajos de investigación no se queden en los anaqueles allá y nadie los mire, sino que sean realmente eficaces, que sean efectivos para producir cambios en la sociedad que realmente los requiere. Necesitamos generar dinámicas de adquisición, reproducción y transformación del conocimiento. Nosotros debemos participar en eso. Hoy estamos llamados a eso en estas épocas de pandemia, en estas épocas de cambio climático. No dan espera y estamos haciendo ese llamado. Nosotros tenemos una muy bonita experiencia en el colectivo con el tema de la Laguna del Púquene y el río Suárez, porque hemos articulado las universidades y se van a articular otras a estos procesos de investigación y a investigar y buscar alternativas de solución para crear mundos alternativos, para hacerle frente al cambio climático, para desarrollar modelos de producción silvopastoriles, agrosilvopastoriles, para desarrollar alternativas económicas para nuestros campesinos. En eso estamos nosotros enfocados y queremos trabajar para que haya un futuro diferente, para que realmente podamos superar todas estas crisis. Las mutaciones son muy importantes en la naturaleza y hoy es tiempo de mutar, de cambiar en nuestras instituciones educativas, en nuestras universidades, tener un punto crítico, exigir de las autoridades ambientales que realmente cumplan con su papel constitucional, que realmente conserven los ecosistemas. Es triste ver las noticias, vemos en los noticieros Caracol investiga, las corporaciones autónomas en Colombia son lo más corrupto y siguen ahí. No hay reformas. Necesitamos actuar desde la base, desde las comunidades, desde las juntas de acción comunal, desde los campesinos, desde las personas. Necesitamos unirnos y exigir, sea vía a través de un referendo o sea vía a través de una consulta, pero el tema ambiental no da más plazo en Colombia.
nunca lo van a cambiar y van a seguir despilfarrando recursos y la realidad ambiental en Colombia es muy lamentable. Así que esto del tema ambiental nos plantea muchos retos. Tenemos que trazar nuevas cartografías, apoyarnos más en la ciencia, en las universidades, mirar más los entornos. Y ahí tenemos que unir esfuerzos. Lamentablemente en Colombia el tema ambiental, por un lado van las secretarías de ambiente, por el otro lado van las corporaciones, por el otro lado van los PRAES, por el otro lado van los IDEAS, por el otro los PROCEAS, por el otro, pero no nos articulamos. Y es hora de unir esfuerzos, de sumar esfuerzos. Yo creo que Colombia se merece un futuro ambiental y los niños de Colombia merecen un mejor futuro. A esta tasa de deforestación en Colombia, en menos de 10 años va a quedar Colombia sin un árbol, porque es demasiada la tala en Colombia. No se hacen verdaderos procesos de reforestación y pues nosotros tenemos que seguir trabajando en crear esa cultura ambiental de los niños, en generar nuevas didácticas y pedagogías que creen, a partir de conocer las realidades de nuestros contextos, una nueva conciencia ambiental. Así que para mí es muy grato poder participar en estos espacios. Celebro que estemos conectados a nivel nacional. Hay muchos departamentos que nos dan cátedra en el tema ambiental porque tienen las redes funcionando, porque tienen esa organización. Por ejemplo, en Boyacá no tenemos la red de los PRAES y la tenemos que armar y a nivel nacional articularnos todos. Y yo creo que la unión hace la fuerza y lograremos grandes cambios que van a iniciar no solo desde el aula de clase o en las casas como están los niños actualmente, sino un cambio realmente de conciencia ambiental para un nuevo ciudadano, para un nuevo niño que llegue a este planeta Tierra. Así que nuestro compromiso es gigantesco y estamos haciendo este llamado porque no podemos seguir callados, necesitamos un cambio en la política ambiental en Colombia. Hay muchos institutos asociados al Ministerio de Ambiente en Colombia. ¿Dónde los tienen en cuenta en las CARES? ¿Cuántos directores de las CARES en Colombia son expertos en el tema ambiental? No, son expertos en politiquería, son expertos en contratación, pero las realidades ambientales son lamentables en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander y en todo el territorio nacional. Muy bien, profe Reinel, muchas gracias. Como siempre, unos conceptos muy interesantes que, pues, que recogen esos retos y esos desafíos. Hay un concepto que particularmente me queda ahí entendido de la mejor manera, creo que queda para esto que venimos conversando, y es el concepto de mutar. Y digamos que entendido de la mejor manera es justamente lo que apunta a eso, a cambiar y a estar transformándonos permanentemente para lograr esos cambios. Yo creo que ya mientras vamos avanzando en esta conversación y vamos cerrando un poco los temas propuestos para dar posteriormente paso a las preguntas de quienes nos están viendo en este momento, cerremos con la tercera pregunta de este conversatorio y quisiera entonces que comenzáramos con Sofía con respecto a cuáles son esas alternativas de planificación que se reconocen para armonizar los procesos de desarrollo territorial en unos marcos de sostenibilidad ambiental. Sofía. Bueno, pues lo primero es que en la pregunta hay dos cosas que yo creo que hay una en especial que yo cogería con pinzas, ya les voy a decir por qué, y otra sobre la que pues me permite como desarrollar un par de elementos. Lo primero es que ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en el discurso que yo he hecho el día de hoy, yo les he hablado mucho de esta crítica al desarrollo. Ustedes me lo han escuchado decir, he citado a Arturo Escobar para hablarles de algunas cosas, pero podría citar a muchos otros autores de la misma escuela y de la misma corriente de pensamiento, pues que básicamente critican mucho esa noción de desarrollo. Bueno, yo no voy a traer el debate completo acá a discusión, pero sí quiero mostrarles por qué la noción de desarrollo territorial, tal y como está, hay que cogerla con pinzas. Lo primero es que la noción de desarrollo casi siempre permite una versión unívoca de la manera en la que se proyecta el futuro, ¿sí? Porque realmente la noción de desarrollo es una noción que está
Es una noción que permite una experiencia temporal. Tú te desarrollas porque tú vas a lograr un punto, vas a llegar a un punto, vas a obtener algo en algún momento, ¿sí? Y por eso tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ceder, tienes que trabajar, hay un proceso. Entonces, miren que es muy delicado porque el desarrollo como noción es unidireccional. Entonces, pues vamos hacia el desarrollo, que la noción de desarrollo, ustedes saben que además se inventó en un momento muy concreto, muy delicado, que es lo que tanto critican estos autores, y es porque nace pues de manera muy estratégica para reforzar procesos que se estaban dando en la descolonización. Entonces, a los países América Latina, Indochina, África, liberándose de los poderes coloniales, las luchas en África, la revolución en Argelia, eso había un montón de cosas. Simultáneamente, aquí estaba pasando lo que estaba pasando de las movilizaciones sociales, y esto hay que tenerlo en la cabeza. Pero entonces, en ese momento en que las potencias empiezan a perder el control, nace, y estos autores muestran muy bien cómo la noción de desarrollo nace para explicar cómo a América Latina en particular se le vende un proyecto. Así tenemos que pensar nuestro futuro y así tenemos que organizarnos. Y justamente esa noción de desarrollo iba muy ligada al progreso económico, al progreso, a la noción de progreso económico y crecimiento económico. Eso está en contradicción con la noción de sostenibilidad ambiental. Ahí hay un cortocircuito, ahí no hay comunicación, no es posible, no son viables las dos cosas, no comunican, ¿sí? Entonces, miren que la noción de desarrollo territorial, cuando la asociamos a esta de sostenibilidad ambiental, pues yo lo primero que diría es cojamos la noción de desarrollo con pinzas, miremos por qué es tan unidireccional, por qué además de eso tiene este corte hegemónico, aparte de todo, que está relacionado con estos marcos de producción económica que no son, no son los que están dando, por los que están dando las peleas las organizaciones, y pues que Reiner y Isabel aquí nos traen los ejemplos claramente. Esto no está de la mano con un proyecto de expansión irracional de la frontera agrícola y con un proyecto como de desecamiento absurdo de una ciénaga. Es decir, este proyecto va en contracorriente. Entonces, lo primero es que para esta idea de armonizar, que esta me gusta un poco más, esta idea de armonizar, yo diría varias cosas. Hay que pensar en armonizar a través de esos dos principios que ya había señalado. ¿Cuáles son esos dos principios? La articulación de saberes y el diálogo social. Fundamental, vuelve a aparecer aquí en este nivel de análisis. Ahora, además de eso, pensemos que esa armonización no se dé en términos de asimilación, porque en estos contextos de conflicto territorial, las empresas o sus intereses llegan también con un discurso impositivo, las comunidades tienen el suyo, no se da esa fase de diálogo social ni de comunicación ni de articulación de saberes, por lo tanto hay una versión que se impone y la otra se asimila. Y eso es peligrosísimo, porque eso lo único que genera es silenciar, un silenciamiento casi que estratégico. Las comunidades son las que se ven principalmente vulneradas. Esto lleva luego a procesos de consulta previa que a las comunidades les toca luchar mucho porque imagínense, ya no las escucharon ni una ni dos veces, entonces se van a un proceso de consulta previa en el que particularmente es particularmente difícil que las escuchen también. Entonces, hay allí un problema con esta idea de armonizar a través de la asimilación. Tú te adaptas. Ven aquí, te adaptas a lo que yo quiero que sea este territorio, a lo que yo quiero. Yo quiero que aquí se siembre palma porque a mí me sirve. No me importa cinco si después no tienes carreteras para sacar tu plátano, si no es rentable. Eso no es asunto mío, eso no es conmigo. Mi proyecto es este. Entonces, si ven, eso genera lo que sabemos que son conflictos territoriales muy graves, que en Colombia han llevado a la guerra y a la violencia durante toda la historia del siglo XX, por mencionar la historia del siglo XX. Entonces, además de eso, deberíamos pensar en un proyecto que tenga en cuenta la diversidad. Si ya no pensamos en asimilar, en que el otro sea como yo, como a mí me gusta, sino en escucharlo, en darle un lugar y además de eso, armonizar mis prácticas con ese otro. Todo esto suena muy bonito, eso ponerlo en práctica es muy gallo, pero digamos que en la teoría funciona. Y ya después, ¿por qué no nos inventamos un proyecto que tenga total conexión con otro tipo de actores? ¿Sí? Que en este caso, y es la lucha, una gran lucha territorial con los no humanos. ¿Qué quiere decir? Con plantas y animales no humanos. ¿Cómo vamos a transformar esa lucha? Esos son los procesos de seguridad alimentaria.
Ahí tenemos todos los procesos de recuperación de semillas autóctonas, de bancos de semillas en las comunidades. Ahí tenemos los procesos de viveros agroforestales en las comunidades. Ahí tenemos esa visión de una nueva relación con los no humanos y con las plantas. Entonces yo dejaría esas líneas ahí para el debate. Muy bien, Sofía, muchas gracias por esos interesantes conceptos. Bueno, tenemos problemas de comunicación con Isabel y estamos en el proceso de restablecerla para tenerla nuevamente con nosotros aquí en este conversatorio. Mientras tanto, entonces, continuemos con el profe Reinel en esta conversación. Pero entonces quisiera preguntarle, profe, ¿cómo se ha dado ese proceso de articulación interinstitucional desde el PRAE y la formación política en la escuela? ¿Cómo ha sido ese proceso, profe? Pues el PRAE ha tenido un gran liderazgo, no solo en Chiquinquirá, sino en la región y en toda la cuenca. Realmente reconocemos la importancia de unirnos con las juntas de acción comunal, con los colectivos ambientales, con las veedurías ambientales, con las universidades, con los entes de control, con las fundaciones que trabajan en la región. Es el momento de articularnos y de tener una visión conjunta del territorio, de mirar sus problemáticas y de proyectar muy buenas soluciones. Podemos generar muchos cambios. Nosotros desde la institución educativa realizamos procesos de formación muy importantes. Estamos investigando y buscando nuevas pedagogías, nuevas didácticas que realmente generen un cambio de concepción en cada uno de los estudiantes y sus familias, en realmente poder desinstalar de la mente esa concepción de utilizar solo los recursos naturales, de que el estudiante o el niño llega y abre la llave y solo sabe que ahí sale el agua y la gasta y no la utiliza de la manera adecuada, sino que él entienda de dónde llega el agua, cuál es la problemática de la laguna, que ya nace el río Suárez y ese río que trae esa agua contaminada llega al municipio de Chiquinquirá y que hay unos costos de ese servicio demasiado altos y que pagamos unos servicios costosos, pero además nos toca comprar las bolsas de agua para consumir los alimentos y prepararlos. Es una situación y una realidad muy lamentable. Eso queremos realizar nosotros como docentes y tenemos ahí un gran espacio de participación. Los PRAES deben estar en los IDEAS, los PRAES deben estar formulando propuestas en los planes de gestión integral de residuos sólidos. Los PRAES tienen que cambiar esa concepción y tenemos un papel desde la institución educativa muy importante que realizar. Tenemos que realizar investigación. La investigación es una estrategia pedagógica muy importante. Parte de la problemática ambiental formula preguntas a partir de esa problemática ambiental y genera también unas metodologías para obtener unos resultados de cambio. Así que tenemos un trabajo, los docentes en Colombia, muy importante, no solo los del área de ciencias naturales, en los cuales están las tres competencias importantes, la indagación, la interpretación, la comprensión de los fenómenos, pero es un área que realmente facilita la investigación, es un área que permite la investigación, es un área que permite conocer las realidades de nuestro entorno, de nuestro contexto. Así que espacios de alternativas de participación tenemos muchos legalmente y también otros que podemos construir. Todos estos espacios como en el que estamos participando son espacios de participación muy productivos, muy enriquecedores, que llegan en un instante a muchas personas, a muchas instituciones, a muchas comunidades, y eso va enriqueciendo y va cambiando la mentalidad, va cambiando la concepción. No podemos seguir en Colombia con esa concepción de utilizar los recursos naturales hasta agotarlos, sin conservarlos, sin tener una claridad de que debemos cuidar los recursos y la naturaleza para un mejor futuro. Así que tenemos muchos espacios de participación y tenemos que articularnos con la sociedad civil. Los entes de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía, están listos para escuchar nuestros reclamos, nuestras peticiones,
Nosotros en nuestra institución hemos tenido afortunadamente capacitación de procuradores ambientales con los niños. Participamos como coayudantes en acciones populares por el acueducto de Chiquinquirá, por el mejoramiento. Estamos con abogados en el colectivo trabajando por la defensa de la laguna. Tenemos sociólogos que nos están asesorando. Tenemos antropólogos vinculados que tienen una historia y una gran riqueza, y eso nos enriquece a todos, enriquece a los niños. Los foros hídricos que realizamos en nuestra institución ya van 8, uno por año, son espacios que congregan mucha gente, que llegan autoridades ambientales y pues desafortunadamente la autoridad ambiental en Cundinamarca, la CAT, es la que casi nunca asiste, pero estamos haciendo un trabajo para acercarlos a la comunidad, para que se integren con nosotros, para que nos escuchen, porque realmente lo que proponemos es que haya una recuperación y que este punto de acabose del ecosistema de la laguna de Fúquene y del río Suárez, como ustedes pudieron observar, en la calidad del agua, en la cantidad, en los problemas de erosión, de sedimentación, las malezas acuáticas, los sedimentos, todo eso cambie y realmente se construyan las plantas de tratamiento, se haga un trabajo social, un trabajo cultural, que es allí donde los docentes podemos aportar mucho con las comunidades educativas, y también un trabajo muy articulado con las universidades, porque esto es muy necesario. Así que no podemos concebir desarrollo sin agua. Chiquinquirá es un ejemplo. Chiquinquirá tiene frenado el turismo, una ciudad que tiene un centro religioso muy importante católico en Colombia y en el mundo, pues ha visto reducido su turismo por la calidad del agua. Chiquinquirá no tiene desarrollo industrial porque el agua de Chiquinquirá es de mala calidad o llegan momentos en que no la hay. Chiquinquirá frena su desarrollo y su producción agropecuaria cuando hay fenómeno del niño. O si por el contrario hay fenómeno de la niña y se desborda la laguna, inunda los potreros, se contaminan en las aguas de la laguna con los potreros, la materia fecal, las heces, una gran descomposición, también tenemos problemas con el agua, sea por exceso o sea por déficit de agua. Así que estamos en una realidad ambiental muy complicada, muy difícil, y esperamos nosotros que realmente podamos entender que la columna vertebral del desarrollo es el recurso hídrico. Y si tenemos recursos hídricos, si conservamos las cuencas, florece la vida, florece la naturaleza, florece la fauna, florecen las actividades agropecuarias, la ganadería tendrá mucha agua, la agricultura, el desarrollo de las ciudades se puede dar porque lamentablemente está sucediendo lo contrario. Como observamos en la gráfica de la oferta hídrica se está reduciendo de manera acelerada, mientras que la demanda por el crecimiento de las poblaciones está acelerando demasiado y hay un déficit y se agudizará en los próximos años. Así que hay mucho que hacer en el tema del desarrollo territorial. Necesitamos articularnos con las alcaldías, con las ideas, tener ideas, y desde la institución educativa, desde los PRAES, hacer un trabajo en conjunto con las universidades. Necesitamos urgentemente las universidades, las facultades ambientales, esas facultades que se especializan en el tema ambiental, deberían estar en el territorio, en la laguna, en el río, mirando la calidad del agua, buscando alternativas y mirando alternativas de solución. Hay muchas plagas. Hoy en día los árboles en Boyacá se están muriendo, los robles, que es el árbol insignia del departamento. Hay plagas. ¿Qué se está haciendo? Se están acabando los árboles nativos, los alisos, se están secando. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Los suelos se están deteriorando, el agua, las plagas en los pastos. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de producción, utilizando fungicidas, herbicidas, plaguicidas, por una mentalidad de producción de manera sostenible, con métodos diferentes integrados de manejo de plagas adecuados, buscando nuevos recursos que nos ofrece el territorio, y tenemos que usarlos, tenemos que multiplicarlos y tenemos que hacerlos
funcionar en nuestro territorio. Así que tenemos mucho espacio para trabajar, mucho campo para actuar. Tenemos que ver este territorio realmente de una manera diferente. Ha fracasado ese modelo de extracción de recursos. Necesitamos un modelo diferente. La naturaleza no puede seguir siendo utilizada por el ser humano de esta manera. Sí, como decía Sofía hace un rato, es una crítica a esos conceptos de desarrollo actuales que tenemos. Son unos retos muy grandes que hay en este territorio tan complejo, en esa cuenca en la que todo interactúa, pero también, profe, usted nos ha dado evidencias que justamente el PRAE y el PRAE como concepción trasciende la institución educativa, trasciende la sede educativa y finalmente se encuentra que se van logrando cosas y se van teniendo acciones concretas, se va pasando del activismo a la acción y a encontrar como respuestas y soluciones a esas problemáticas. Yo creo que esta es una conversación muy interesante y que nos podemos ir quedando aquí mucho más tiempo, pero pues también entendemos que justamente el tiempo es limitado y queremos, mientras creo que todavía estamos en proceso de restablecer el contacto con Isabel, vamos pasando a algunas preguntas que justamente las personas que nos están viendo en este momento han querido formular. Y comenzamos entonces con una pregunta para Sofía que hace William Iván Norato. William pregunta, ¿cómo interrelacionar el concepto de multiculturalismo en la sociedad para que se introduzca en el pensamiento colectivo y origine políticas de reconocimiento? Y aquí cita Kant, origine políticas de reconocimiento en lo diverso, Sofía. Bueno, pues yo diría que hay que señalar algo y es que el multiculturalismo, yo a ustedes les mencioné como una dimensión que había sido determinante en la consolidación de ese proyecto multicultural, que era la noción de lucha o movimientos sociales, digamos, todo este fenómeno de los movimientos sociales, que se desarrolla principalmente en los años 70 y 80. Esa es una dimensión. Digamos que esta idea de multiculturalismo se decanta en Colombia con la Constitución de 1991, que también nos mencionó Isabel cuando habló de la ley 70, ¿sí? La ley 70 fue posible pues por un marco, por la Constitución como un marco que permitió ese debate. Ahora hay que señalar que en esa óptica el multiculturalismo aparece mucho más como, vamos a ver, como una dimensión institucional, en primer lugar, como sí, es una realidad, más que una dimensión, es una realidad institucional y es una manera de gestionar la dimensión multicultural de la sociedad, ¿cierto? Y en esa medida, pues hablamos de un multiculturalismo que es operativo, que es un multiculturalismo que se pone en marcha a través de normas, a través de leyes, y que eso también se ha denominado, curiosamente, las políticas del reconocimiento. Son todas las acciones normativas, ¿sí? Muchas de ellas las han denominado acciones afirmativas, porque son tendientes a trastocar una relación de desigualdad estructural. Esto sobre todo lo hablamos para cuestiones de raza y racismo, discriminación racial, discriminación étnica, ¿sí? Y cómo las políticas, esto que llamamos acciones afirmativas o políticas de reconocimiento, le devuelven un lugar institucional a las poblaciones que han estado marginadas y olvidadas, pero hasta allí, si tú quieres, hasta allí estamos en un plano que es operacional, institucional y que algunos autores llaman de multiculturalismo gestionado. ¿Sí? Es como la política multicultural. Ahora, ¿qué tenemos? Y eso como les decía, se decantó en Colombia con la Constitución del 91 y todas las leyes, normatividades, COMPES, pónganle el gran etcétera, de normatividades de diferentes instituciones del Estado que dirigieron todos sus esfuerzos a estas políticas de reconocimiento y que pues desembocarían en acciones concretas en las comunidades. Pero para mí lo más importante del multiculturalismo, y ahí conecto con la última parte de tu pregunta, es que el multiculturalismo no es nada si no se apropia.
Entonces, nosotros llevamos 29 años de experiencia multicultural. Las comunidades de hoy en día, es decir, lo que es Isabel, lo que es la experiencia de Isabel, no lo podemos comparar con lo que fueron las primeras movilizaciones y los primeros consejos, los primeros liderazgos que se dieron. Ya estamos hablando que hay una experiencia en 29 años para muchas organizaciones indígenas, mucho más que eso, para las comunidades negras un poco menos que eso, pero es una experiencia larga y hay unos aprendizajes. Y eso quiere decir que el multiculturalismo no solamente existe como una cosa que se le impone a las comunidades desde el Estado y como una lógica que es institucional, sino que lo apropian las comunidades. Las comunidades pueden hacer cosas con eso. Las comunidades se forman, las comunidades se organizan, las comunidades utilizan los instrumentos que creó el Estado para dar las luchas, las comunidades siguen organizándose alrededor de la lucha territorio y participación política, es decir, ahí hay un aprendizaje y eso es lo que yo denomino multiculturalismo apropiado, que es una dimensión mucho más profunda y real del multiculturalismo porque es la vivencia multicultural desde las comunidades y que sería una noción que otros autores también han denominado como multiculturalismo transformativo. Y es una visión en la que no es simplemente aceptar, porque es que aceptar es muy fácil. Yo acepto que tú eres distinto, qué bien que piensas distinto a mí, pero mantente lejitos, o no vengas a mi casa, o no vivas al lado mío ni hagas tu bulla cerquita mío, ¿sí? Entonces es muy sencilla esa parte de decir, yo acepto la diferencia multicultural, pero ¿por qué no me comprometo con una vivencia multicultural? Yo acepto que tú eres distinto y esa sería una óptica muy estatal. Esa idea y esa es una gran pelea de las comunidades y lamento mucho que Isabel no esté en este momento acá porque ya lo podría mostrar. Y es que las comunidades, por una parte, están en esa tensión de responderle a los requerimientos del Estado, pero al mismo tiempo de hacer sus propias agendas. Y esas agendas de las comunidades es las que yo denominaría pues denominaría multiculturalismo apropiado y es algo que va mucho más allá de una imposición unívoca del Estado hacia las comunidades y las comunidades como una esponjita aceptando lo que se les es impuesto. Eso no es verdad, eso no funciona así en la práctica. Las comunidades tienen una capacidad mucho mayor de transformación y de apropiación de estas normatividades y de estas, incluso el multiculturalismo es una ideología de Estado, es una ideología política, entonces el multiculturalismo apropiado es la carne y la fuerza de estos procesos colectivos, no es letra muerta. Gracias, Sofía. Creo que es muy interesante y sobre todo eso, más allá del multiculturalismo, es esa apropiación y es esa apropiación que cada uno, digamos que debemos ejercer desde, pues desde donde nos corresponda. Seguimos entonces, bueno, todavía estamos en proceso de tratar de restablecer esta conversación también con Isabel y tenemos aquí otra pregunta que se formula para el profesor Reinel. Esta pregunta la hace Joyce Rodríguez y es, ¿cómo lograron articular a las universidades y demás entes para este proyecto, para lo que ejecutan allí ustedes, profe? Sí, es una muy buena pregunta y es algo muy positivo y que nos ha enriquecido demasiado el PRAE. Las universidades tienen autonomía universitaria basada en la Ley 30 de 1992. Tienen tres actividades muy importantes, que es la docencia, la investigación y la extensión. Estos dos aspectos de la investigación y la extensión son muy necesarios, son muy útiles para nosotros en las instituciones educativas. Cuando la universidad sale de sus fronteras, sale de sus muros y llega a los territorios, llega a los colegios, llega a las comunidades, es algo admirable y muy necesario. Necesitamos nosotros invitarlas, necesitamos nosotros tenerlas. Hay mucha información. Nosotros no sabíamos de las líneas, por ejemplo, de investigación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en la Laguna de Fúquene, en la provincia de Ubaté, 10 municipios. Los han estudiado satelitalmente, tienen datos estadísticos de precipitaciones, de oferta hídrica, de sedimentación y, pues afortunadamente, buscando, encontramos estos expertos que hoy los tenemos muy comprometidos con el PRAE, ellos siempre asisten, que son parte del colectivo ambiental del cual nosotros formamos parte, son
esenciales, nos capacitan, les formulamos inquietudes y estamos realizando un trabajo muy excelente. Con la UPTC nosotros tenemos un contacto muy estrecho en la formación. Por ejemplo, en Boyacá realizamos nuestras especializaciones y maestrías con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nos han enriquecido demasiado. Hemos tenido unos docentes que nos han cambiado la mentalidad, que nos han enriquecido mucho, que nos han cambiado la concepción. En el área de ciencias naturales siempre pensábamos en el aspecto natural, la naturaleza, el ciclo del agua, pero nos cambiaron ya el chip, nos hicieron un lavadito de cerebro, nos cambiaron las concepciones y ya hoy tenemos una visión sistémica del ambiente. Ya entendemos que no es solo lo natural, sino la parte social muy importante, la parte cultural, y estamos avanzando en la construcción de esa cultura ambiental. Y ahí es donde la universidad realmente resignifica los PRAE, realmente aporta muchísimo, realmente enriquece, porque es allí donde está un conocimiento más profundo, una investigación, donde se adelantan procesos de investigación a mayor profundidad, donde están los magíster, donde están los doctores y los PhD. Entonces, ellos aportan demasiado. Así que lograr vincularlos a ellos, a nuestro PRAE, a nuestros foros hídricos, ha sido muy enriquecedor y además empodera al PRAE. El PRAE se siente respaldado ante las entidades como la CAR, pues las autoridades ambientales que tienen todos unos recursos, una infraestructura, una cantidad de profesionales, pues los PRAE se sienten grandes, se sienten respetados, se sienten con datos, con cifras, con gráficos como los que les mostré hoy que los hacen las universidades de una manera mucho más profunda y mucho más moderna. Así que nosotros hemos tenido esa riqueza de tener las universidades y en esta parte la investigación y la extensión, que son dos pilares fundamentales de la Ley 30 del 92 de las universidades, pues eso ha sido demasiado importante para los PRAES. Las universidades organizan foros, organizan simposios y nos invitan a los PRAES, nos enriquecen mucho las experiencias y nos aportan muchísimo las experiencias. Otros entes de control que han participado y que hemos tenido la fortuna de tener son las fundaciones. Aquí en la región está la Fundación Humedales con contactos internacionales. Han hecho un trabajo muy importante. Siempre nos colaboran, siempre nos están apoyando. Hemos tenido a veces dificultades que parece que todo se acaba, pero no. Tenemos una gran fortaleza, es que el PRAE del Colegio Pío Alberto Ferro Peña es un PRAE que persevera, que es el que jalona, que está llamando a todos, que es el que congrega, que es el que no desfallece, que es el que sigue buscando opciones y es un PRAE reconocido y es un PRAE que se respeta y se tiene en cuenta en el municipio para la toma de decisiones ambientales y en la región, en el departamento de Boyacá, ya tiene un reconocimiento muy importante. Así que hemos logrado articular también las fundaciones, los entes de control. Los entes de control están dispuestos. Muchos de nosotros sabemos de las realidades ambientales, de las problemáticas ambientales y no colocamos las denuncias respectivas. No informamos y entonces pues pasan 10 años, 20 años, 50 años, 1000 años y nada se solucionó. No, ahí están las autoridades ambientales y tenemos que saber y enseñarles a los niños qué es un derecho de petición, qué es una coayudancia, qué es una acción popular, que ellos puedan entender que la Constitución nos ofrece muchas alternativas para hacer cumplir y respetar el medio ambiente y cuidarlo, y que ellos se empoderen y que ellos lo defiendan y que defiendan su territorio. Así que el poder integrar estos grandes actores al PRAE es muy enriquecedor. Hay veedurías ambientales, hay colectivos ambientales, están las juntas de acción comunal. Para hacer un trabajo muy efectivo, estamos buscando unas alianzas, ya las tenemos con las juntas de acción comunal, porque son la comunidad que está en la vereda, en el barrio, la que puede hacer. No necesariamente necesitamos que nos mande el gobierno todo, que nos den todo, no. La misma comunidad puede recoger sus semillas de árboles nativos, crear sus propios viveros, reforestar, armar sus huertas caseras, buscar alternativas, conocer
de los recursos que ofrece el ecosistema, que son ricos. Hay algas, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo el uso del alga sola navaena, una alga que es acuática, que captura nitrógeno y forma proteína, y es proteína para el ganado, para las gallinas, para los animales, es una fuente de nitrógeno y de fósforo, se crece de manera exponencial y estamos mirando las alternativas, estamos buscando árboles forrajeros para la alimentación animal en clima frío. Tierra caliente hay muchos árboles nativos que se producen forraje para los animales y que conservan el suelo, pero en clima frío no, y estamos haciendo un trabajo en eso desde la institución educativa y desde el PRAE. Así que el PRAE es integrador, el PRAE es un punto de encuentro, el PRAE es dinámico, el PRAE lidera, el PRAE empodera, el PRAE es realmente una herramienta muy bien concebida desde la política nacional ambiental, desde esa visión sistémica, y ahí estamos todos nosotros, empoderados, poniéndonos la camiseta y perdurando en el tiempo, que es lo más importante. Cuando hay perseverancia, se logran grandes metas, y ha sido una de nuestras virtudes, porque desde el año 2008 estamos en ese proceso, y gracias a Dios pues hemos tenido unos excelentes resultados. Sí, profe, usted lo ha dicho muy bien. El PRAE es una herramienta que está muy bien concebida y muy bien construida, y qué bueno encontrar en lo que usted nos cuenta que efectivamente utilizándola y aprovechando todas esas posibilidades que el PRAE permite, se pueda llegar a esas acciones, que se ha complementado muy bien lo que usted nos decía con lo que hablábamos hace un momento, a la pregunta que se había formulado. Por aquí hay otra pregunta que hace Rafael Lozano. Esta pregunta creo que pues va dirigida para los dos, para Reinel y para Sofía, y es: desde dichas experiencias comunitarias, ¿qué protagonismo tiene la gobernanza ambiental, o en su efecto de no tener relevancia dicho concepto dentro de la gestión ambiental participativa para dichas experiencias comunitarias? ¿Qué bitácoras de orden crítico, ético o político ustedes nos pueden compartir para robustecer la participación y educación ambiental en el territorio? Quisiera entonces proponer que Sofía nos amplíe los conceptos pues, acerca de esta pregunta. Pues yo creería que no tendría como mucho que aportar. Yo creo que va más en la línea, bueno, tendría cosas para aportar, pero así tal y como lo planteas, no sabría por dónde. Hay muchos elementos allí en la pregunta. Y sobre todo sabiendo pues que el profe Reinel ha trabajado directamente la temática desde los planes, ¿cierto? Desde estos planes y desde ¿cómo decirlo? De alguna manera como desde la práctica de proyectos que vienen desde arriba, pero que se ponen en práctica en estas iniciativas que entonces, él pueda mencionar y yo miro que puedo complementar, pero así tal y como está planteada la pregunta, no sabría muy bien por dónde orientarla. De acuerdo, Sofía. Profe Reinel, ¿cómo respondería usted a la pregunta que formula Rafael Lozano? Ese Sí, protagonismo que tiene la gobernanza ambiental. Sí, me parece una pregunta muy pertinente. La gobernanza ambiental. Cuando las comunidades del territorio, que habitamos el territorio, nos empoderamos, los campesinos, los ganaderos, los padres de familia, los estudiantes, en el propósito de saber administrar los recursos ambientales y tener ese sentido de pertenencia, de defensa del territorio, de valorar el territorio, de valorar su historia, de valorar su riqueza antropológica, de valorar todos los recursos que nos aporta el territorio, pues la gobernanza adquiere un significado muy importante y muy relevante en el territorio. Quiero contar un ejemplo. Nosotros aquí en la región del Alto Ricaute y Chiquinquirá del Occidente, amamos en Boyacá y en esta región mucho la tierra. Por eso decimos la tierrita. Parece que viviéramos unidos, como decía nuestra compañera
con el ombligo a la tierra, ¿cierto? Unidos realmente a la tierra y la amamos y la valoramos porque somos de origen campesino, nuestros abuelos, nuestros padres, el origen campesino que tenemos y trabajadores en el campo es muy importante. Así que defendemos el territorio. Tenemos una red de pueblos hermanos, varios municipios, aproximadamente de 10 a 14 municipios, y aquí en la región llegó una empresa geofísica, Toro, una empresa polaca, a realizar estudios de sísmica para exploración de pozos profundos de fracking. ¿Qué pasó? Extendieron las redes por las veredas de los municipios y los campesinos empoderados defendiendo su territorio, mientras ellos regaban las redes, ellos las iban recogiendo e impidieron, yo estuve también ahí participando, acompañando ese proceso, e impidieron que se realizara ese trabajo, y realmente hubo una gran reunión en la cual el gobernador anterior, Carlos Amaya, nos acompañó, un foro, vino el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, vinieron expertos, vinieron los contratistas, escucharon la comunidad, escucharon nuestros argumentos, participamos nosotros con el PRAE, con los niños del colegio, dijimos nuestro territorio lo amamos, tenemos unas raíces ancestrales, somos campesinos, amamos la tierra, amamos nuestras actividades agrícolas y pecuarias, no necesitamos extracción, pero además nos apoyamos en las universidades. Las universidades nos dieron un gran apoyo, nos dijeron las universidades, claro, el fracking, claro, si quieren producir petróleo, gas acá en la región, iban a llenar esto de pozos, de perforaciones por todo lado. Pues los campesinos y todos nos empoderamos, pero apoyados en las universidades, dijimos lo siguiente: el agua superficial se está reduciendo, los niveles de los ríos se están bajando dramáticamente, hay una problemática ambiental. Sí, se perfora el suelo y el subsuelo y se hacen esos trabajos de sísmica y se instalan esos pozos profundos, hay un gravísimo riesgo de que se contaminen las aguas subterráneas que en los próximos 50, 100 años van a ser la reserva de agua para la vida de esta región. Así que la gobernanza ambiental es muy importante. Y están campesinos allí, están comunidades, están sociólogos, están antropólogos. Defendemos la riqueza natural, defendemos nuestro territorio. Valoramos más el agua que el oro, que el petróleo, porque realmente, fijémonos que hoy en día vale mucho más el agua que el petróleo. Así que estamos empoderados, yo pienso que es algo muy importante, la gobernanza ambiental, la gobernanza en el manejo del agua, el agua que es el elemento fundamental, es la columna vertebral. Nosotros realmente en el PRAE le damos mucha importancia al recurso hídrico y estamos trabajando en investigación, en buscar nuevas acciones pedagógicas para generar cultura ambiental que irradien no solo a la institución educativa, sino al departamento y ojalá a toda Colombia. Así que estamos empeñados en ese proceso y realmente necesitamos articularnos. Cuando hay gobernanza, las comunidades defienden su territorio. Se han organizado festivales con esta red de pueblos hermanos, en donde sale a reducir toda la riqueza cultural, baile, música de Boyacá, tiple, danza, guitarra, guabinas, torbellinos. Valoramos nuestro suelo, valoramos nuestra riqueza de flora y fauna, valoramos los cultivos, valoramos la vida, valoramos en Boyacá el aire puro que aún tenemos, valoramos el agua y queremos conservarla. Y es el llamado que estamos haciendo para que en todo el territorio nacional, desde las instituciones educativas, desde los PRAs, desde las universidades, podamos nosotros hacer un trabajo muy efectivo en esta dirección. Muchas gracias, profe. Y es que es eso, la gobernanza desde el proceder frente a lo que sentimos como propio, ¿cierto? Y en este caso con un tema tan importante como es el agua. No sé si Sofía tenga algo para agregar frente a esta pregunta, porque ya pues vamos a ir cerrando con esta buena conversación al calor de este buen cafecito. Bueno, no, solamente concluir pues como porque veo que la pregunta tiene varios elementos, pero uno que no trató el profe Reinel y que sobre el que yo podría aportar algo,
tiene que ver con lo que él pregunta al final sobre estas bitácoras que permitirían robustecer la participación, ¿cierto? Yo creo que hay varias estrategias, no sé muy bien la noción, la palabra de bitácora hacia dónde vaya, pues dónde lo utiliza la persona que elaboró la pregunta, pero se me ocurre que en esta idea de robustecer la participación en miras, de robustecer la participación en miras a la educación ambiental en el territorio, yo diría que hay como 5 elementos. Por ejemplo, el diálogo intergeneracional. Es una estrategia muy interesante. Poner a conversar en un mismo momento diferentes generaciones que han vivido distinto su experiencia territorial. Las cartografías sociales, ¿sí? Bien enfocadas en un trabajo bien enfocado, son muy importantes en estos procesos de fortalecimiento de la participación y de nuevas representaciones del territorio. Tendríamos, además de eso, la formación en liderazgo, muy importante. Sí, la formación en liderazgo es algo que hay que ponerle lente en este momento, sobre todo porque, miren, si nosotros no fortalecemos esos procesos de liderazgo con la catástrofe humana que estamos viviendo en Colombia, la masacre de los líderes sociales, esto va a dejar los procesos organizativos y los está dejando en verdaderas crisis. Entonces tenemos que, bueno, entonces sería esa idea de centrar lo humano, una perspectiva ecosistémica. Les recomiendo mucho los trabajos de Cristina León, una antropóloga que hizo un análisis para hacer un trabajo alrededor de una cuenca, ¿sí? Pero con la unidad cuenca, más allá de la unidad municipio, pues porque es que siempre es este municipio A, municipio B, y una cuenca enorme, y una laguna enorme. Entonces, esta idea de descentrar estas unidades espaciales impuestas por la administración y vivir unidades espaciales o organizar el territorio a través de unidades espaciales descentradas donde se descentra lo humano y que van en miras a una perspectiva ecosistémica. Bueno, Sofía, unas muy buenas reflexiones para el cierre de esta conversación. Antes de proceder con los anuncios de cierre de este conversatorio, entonces es agradecerles nuevamente a ustedes, al profesor Reinel, desde el municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, que nos contó estas buenas experiencias alrededor del cuidado del agua en la laguna de Fúquene, y a Sofía, quien desde su trabajo como investigadora y como docente también nos ha traído y nos ha puesto sobre la mesa unas muy buenas reflexiones. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su buena voluntad para, para aportarnos en esta construcción frente a la educación ambiental, que es el propósito de este seminario. Y bueno, quedamos en deuda con Isabel, que por dificultades con la comunicación no pudimos tenerla para el cierre, pero esperamos contar con ella para la clausura de este evento. Bueno, no sé si la despedida final de Reinel y de Sofía. No, bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ustedes entonces, muchas gracias. A la Corporación Manantial de este espacio, de compartir nuestras experiencias y esperamos que sean